ese bendito miedo al rechazo. Hoy te voy a enseñar cómo vencerlo. Sé cordialmente bienvenido al primer capítulo del que va a ser tu podcast favorito, Cotorreo Inmobiliario, un espacio dedicado a las ventas y al mundo inmobiliario en Yucatán. Arrancamos el día de hoy. Hoy te voy a dar 5 claves para poder vencer el miedo al rechazo. Y de entrada, quiero primero presentarme. Yo soy Rodrigo Sánchez, soy Master Broker Inmobiliario en la ciudad de Mérida, Yucatán, y tengo una promotoría de nombre AR La Firma, que comercializa muchos de los mejores desarrollos inmobiliarios aquí en el estado de Yucatán. Quiero decirte algo, yo definitivamente no inicié en el lugar donde estoy hoy. Inicié en un lugar muy lejano al cual me encuentro al día de hoy. Y eso es algo de lo que creo me hace la persona más indicada para poder platicarte y comentarte de viva experiencia qué implica formarte desde ser un asesor inmobiliario completamente nuevo, ese momento en el que entras a una inmobiliaria, que solicitas trabajo y no tienes idea ni qué es lo que vas a hacer, ni qué es lo que vas a vender y mucho menos cómo lo vas a hacer. Yo te voy a platicar todo el viaje que he cruzado y 5 puntos clave que en lo personal me han ayudado muchísimo a poder caminar este camino de las ventas inmobiliarias de manera clara y efectiva. Quiero comentarte que justo ahorita, qué redundante, ¿no? Es el primer capítulo del podcast y quiero decirte que hace unos 10 minutos estaba platicando aquí con el buen Josh acerca del miedo que me da precisamente hacer algo como esto, totalmente nuevo, básicamente salir de la zona de confort. Y es algo retante, es algo nuevo, pero esto es precisamente lo que personalmente me ha ayudado a poder generar resultados más allá de lo común, fuera de lo normal. Y quiero regalarte estos puntos porque creo que son súper valiosos para que puedas desarrollarte en ventas. Pero incluso previo a poder comentarte todo esto, quiero que sepas que yo como tú inicié en este ramo inmobiliario hace un aproximado de 3 años más o menos. Yo entré como asesor inmobiliario a una promotoría de bienes raíces sin saber de entrada qué era un bien inmueble, qué implicaba lo que es la plusvalía anual, qué eran los rendimientos financieros y cómo podías generar dinero a través de los bienes raíces. Y al día de hoy ya me siento totalmente capacitado en este espacio, pero definitivamente no es el mismo conocimiento que tengo el día de hoy que el que tenía hace 3 años. Y esto ha sido una curva muy interesante de aprendizaje. Hoy tengo el privilegio de brindarte este espacio. Justamente me encuentro en las oficinas donde todos los asesores nuevos de AR tienen su primer día de capacitación y de bienvenida. Y esta bella mesa en la que el día de hoy me encuentro definitivamente no se parece en nada a la que yo tuve cuando inicié como asesor. Era un lugar donde no había clima, todos estábamos conectados de una misma extensión que probablemente estaba a punto de reventar la energía eléctrica, pero ese tipo de lugares, créeme que son los que al día de hoy yo más recuerdo con tanto cariño, porque es trabajar desde las trincheras y eso me ayuda a entender hoy a un asesor inmobiliario nuevo, cuáles son los miedos, cuáles son las dudas, cómo se sienten en su primer día, este tema de incertidumbre al momento de entrar a una nueva compañía y sobre todo en el ramo de ventas y en el ramo de ventas inmobiliarias, que hablamos del área patrimonial, algo que va a perdurar toda tu vida. Cómo yo, sin saber nada, me llego a convertir en una persona capaz de orientar a la gente a crear y formar patrimonio. Entonces, créeme, yo me dedico a las ventas desde que era muy pequeño. Y quiero que tengas como este preámbulo, ¿no? Mi familia personalmente es gente comerciante en el estado de Tabasco. Yo llevo 4 años ya viviendo aquí en Yucatán y en aquel entonces yo me dedicaba a las ventas de una manera totalmente empírica. Mis papás tenían ciertos negocios en el centro de la ciudad y no sé si has tenido la oportunidad de ir a algún zócalo o al centro de alguna ciudad, al menos aquí en el país, en México, donde vas a encontrar zonas donde incluso los niños están vendiendo y trabajando. Bueno, uno de esos niños era yo. Estaba montado arriba de una escalera, teníamos venta de ropa, sobre todo en diciembre, y me veías a mí de, ¿qué te gusta? Unos entre 8 y 10, 12 años, arriba de una escalera gritándole a la gente, solo por hoy las blusas de 120 en 100 pesos. Y eso ya es entrenamiento de ventas, solo que no lo sabía. Por eso para mí la curva de aprendizaje para convertirme en un asesor inmobiliario consolidado y al día de hoy tener mi propia inmobiliaria fue más sencillo. No es que yo naciera ya con el tema de ventas listo, sino que lo empecé a desarrollar de manera empírica hace muchísimos años sin siquiera saberlo. Y quiero arrancar con el primer punto clave que creo que es muy valioso dentro de este mundo de ventas, ¿no? Y es que las ventas
es un territorio no apto para todo el mundo. Definitivamente las ventas no son para todos. Y esto no como algo malo, sino que tienes que tener en cuenta que las ventas es un territorio donde te enfrentas al miedo al juicio y al qué dirán. ¿Por qué? Esto viene todavía más atrás de nosotros. ¿Cuál es el concepto que tenemos del vendedor? Yo personalmente tenía un concepto muy claro, que el vendedor es una persona que tiene facilidad de palabra, que debe saber desenvolverse de manera eficaz, pero que tiene una recompensa muy buena detrás de ese arcoíris, que es una recompensa económica enorme. Los vendedores tenemos esta facultad de poder llegar a comisionar la cantidad de dinero que nosotros queramos, dependiendo de qué tan lejos estamos decididos a llegar. Y en el tema de ventas, para mí, eso significaba. Por eso esta curva de aprendizaje fue más rápida para mí. Pero piensa, ¿cuál es tu concepto que tienes acerca de ventas? Llámese ventas inmobiliarias, ventas en multinivel, ventas de todo tipo, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tienes del vendedor? Normalmente tenemos el concepto de que es una persona fastidiosa, engorrosa, como que no pudiste desenvolverte en ningún otro ramo profesional y tuviste que dedicarte a ventas. Y créeme, por supuesto que no lo es. Al día de hoy ya tengo todavía una comprensión mayor acerca del ramo de ventas. Y es que ser vendedor definitivamente no es para todos. Es un ramo retador, un ramo donde tienes que de retransformarte como el ave fénix básicamente, ¿no? Tienes que dejar a lo mejor viejas costumbres y adaptar nuevas para poder desenvolverte en un mercado versátil y voraz. Y esto hablando de cualquier tema de ventas, no interesa si es inmobiliario, no interesa si vendes algún tipo de multinivel, si vendes lo que sea. El chip que tú tengas acerca de un vendedor tiene mucho que ver con este miedo al rechazo. ¿Y esto por qué? Como vendedores nos acercamos a la gente a buscar esa necesidad que tiene el cliente y poder ofertarle un producto o un servicio que se apegue a esta necesidad. Pero esto nos pone delante, digamos que nos exponemos, nos ponemos de pechito ante la gente para que pueda decir, oye, es que esa persona me está ofreciendo esto o me está ofreciendo aquello, ¿sí? Entonces, ese miedo es muy común y créeme, es de lo más normal. Lo primero que debes de hacer es aceptarlo. Tengo miedo, así como tengo miedo yo en este momento que te estoy hablando a la cámara por primera vez. Pero solamente haciéndolo es como vas a poder afrontar este miedo. Así que te invito a que le des vuelta a este chip de qué es para ti un vendedor. Si tomas en cuenta que un vendedor es una persona que al final acerca un producto o un servicio que soluciona la vida de otra persona, sobre todo en mi ramo, en el ramo inmobiliario. Si estás en el ramo inmobiliario, créeme, estás en uno de los mejores lugares. Los asesores inmobiliarios comisionamos sobre la venta de propiedades. Solo dimensiona cuánto más o menos cuesta una propiedad, cuánto va a ser tu comisión y dime si no estás dispuesto a correr todo lo que implica una venta. Porque personalmente eso era de mis grandes motivadores. Y no solo el tema del dinero, sino qué es lo que mi cliente está obteniendo con este producto. En este caso, hablando de un bien inmueble. Obtiene patrimonio, obtiene seguridad, obtiene certeza a largo plazo. Vas encontrando todos estos intangibles que los clientes obtienen al invertir en bienes raíces al menos. Entonces, punto número 2, quiero que entiendas que las ventas son una habilidad, así como cualquier habilidad, la habilidad tal vez de hablar en público, la habilidad de dominar el balón y hacer 100 dominadas, como cualquier habilidad, quiere decir que se pueden aprender. Entonces, tú puedes anclar mecanismos que te lleven a aprender ventas. Y esto me lleva al segundo punto, que es que nadie nace siendo vendedor. A veces pensamos, vemos una persona que se desenvuelve de muy buena manera y pensamos, oye, es que él o ella ya nació con el chip de vendedor, nació siendo vendedor. Y la realidad es que no. Simplemente o probablemente lo ha estado llevando a cabo desde muchísimo antes. Y el más claro ejemplo allí en eso soy yo mismo. De pequeño, estando en el centro con mis padres, yo ya empezaba a hacer este tema de ventas. Cuando yo entré al mundo inmobiliario, me fue mucho más sencillo tener este acercamiento con la gente para mostrarles por qué es bueno invertir en bienes raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de ventas ya lo traía desarrollado, porque lo venía experimentando desde los 8 años hacia adelante. Incluso si me voy más atrás, recuerdo muy claro ir puerta por mi casa, recorté los imanes del refrigerador y los pegué atrás de las figuras de foamy de mi hermana. Mi hermana era maestra de kinder, entonces hacía estas figuritas de foamy y yo les pegaba atrás los imanes del refrigerador y iba puerta por puerta en mi colonia vendiéndolos casa por casa. Y esto me dio una habilidad que es básicamente hoy conocido como canvaseo, pero yo lo empecé a ejercer de manera empírica. Y esto detonó que al día de hoy las ventas sean un mecanismo o algo más sencillo de realizar para mí.
Si tú eres una persona que nunca se ha dedicado a ventas y entras a este mundo, por obvias razones va a resultar difícil al principio, porque jamás te has desarrollado en ventas, pero esto no quiere decir que no lo puedas aprender. Y un punto más dentro del tema de que las ventas son una habilidad es la falta de información y preparación. Si tú no te informas del producto, de los mecanismos de venta, de los mecanismos de prospección, mecanismos de cierre y por supuesto también la información de tu producto o el servicio que vendes o cómo cura un dolor al cliente, cómo brinda este servicio, cómo satisface una necesidad, no vas a poder vender. Requieres tener la información y la preparación para poder desenvolverte en el mundo de las ventas. Y esto es algo que muchas veces como vendedores principiantes no desarrollamos, ¿sí? Queremos salir a vender sin tener la información. Entonces nos enfrentamos a un cliente que requiere una asesoría completa. Hablando del tema inmobiliario, requieres tener una formación y preparación previa a salir al mundo de las ventas. Y si no la tienes, por eso te sientes inseguro frente al cliente, porque si te hace preguntas de legal, preguntas de densidad de población, preguntas de distancias, de lo que fuese, no lo sabes responder y te sientes nervioso porque no conoces tu información. Y esto yo lo veo de esta manera. Imagínate, probablemente casi yo puedo decirte que un 80% de la gente que está viendo ahorita este video en algún momento ha estado borracha. Y piensa, en el momento en el que estás borracho hay veces en las que no recuerdas cómo llegaste a casa o cómo pasé del sillón a la cama. ¿Qué sucede en este momento? Tu cerebro opera como, imagínate que hay un montón de minions en tu cabeza y cada uno se encarga de un área del cerebro. Unos se encargan de la parte motriz, otros se encargan de la memoria, otros se encargan de los reflejos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estás ebrio en un estado poco viable, ¿qué hacen todos tus minions? Imagínate que con el alcohol haces que todos tus minions se atonten. Entonces, todos los que se encargan de la parte de la supervivencia se ponen mareados. ¿Y qué sucede con los que sí están bien? Los que están a lo mejor encargados de la memoria o de la parte de los reflejos, todos se van automáticamente al espacio de la supervivencia. ¿Para qué? Para que puedas manejar de regreso a casa, para que no te caigas en la escalera. Por eso al día siguiente no recuerdas qué fue lo que sucedió, cómo llegaste de la discoteca o del bar a casa o cómo llegaste del sillón a la cama. En ventas sucede de la misma manera. Si tú procuras tener tu información 100% pulida, cuando estés frente al prospecto, no tienes que estarte preocupando por la información, sino solo por la comunicación que entablas con el cliente. Entonces, cuando tú no te preparas, ¿qué crees que hacen tus minions cuando el cliente te hace una pregunta de legal? Todos empiezan a correr como locos a averiguar dónde está el departamento de lo legal, cuáles son las cláusulas del contrato. Y esto empieza a suceder y causa nerviosismo. Entonces, asegúrate de tener tu información y la preparación muy clara y concisa para que cuando estés frente al prospecto, esta no sea un área que haga que tus minions de ventas se atonten. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tercer punto y uno de los más importantes, que es tomar acción. La práctica hace al maestro. Digamos, ya tienes la información, ya tienes la preparación, ya entendiste que debes desarrollarte en ventas para poder lograr ser un gran vendedor, pero si no tomas acción, no funciona. Puede que te sepas todo lo legal, que te sepas toda la parte comercial, que conozcas de densidad, de plusvalía, de áreas de desarrollo, de lo que tú quieras. Pero si esto no lo llevas a la acción, no empiezas a prospectar, acercarte a clientes, generar citas o los mecanismos que tengas anclados para poder cerrar ventas, no va a funcionar. Esto se llama parálisis por análisis y sucede cuando no tomas acción. Tomando acción es la mejor manera en la que vas a empezar a desarrollarte como un excelente vendedor. Y un punto más dentro del tema de tomar acción es que respetes tu proceso y trabajes en mejorarlo constantemente. Puede que veas que hay gente que vende mucho más rápido que tú o mayor cantidad o volumen de la que tú vendes, pero no te compares. Compararte puede crear una brecha muy grande en tu cabeza y te lo digo de manera personal porque me he comparado con otras promotorías, a veces pensando en cómo es que no tenemos tanto volumen de ventas, qué estarán haciendo que yo no estoy haciendo. Y lo único que hacemos en este momento es perder el enfoque de lo que nosotros debemos de mejorar y trabajar. Entonces, si tú te ocupas de mejorar tu proceso constantemente, de estar teniendo citas todos los días, a lo mejor al día de hoy solamente tienes una cita a la semana, créeme, vas a tardar muchísimo en desarrollarte como vendedor. Requieres aumentar este volumen, 5, 6, 7 citas diarias para que esta técnica se vaya puliendo con el tiempo y que respetes tu proceso. A lo mejor en las primeras citas o los primeros encuentros de ventas no tienes tanta efectividad,
pero esto se va a ir puliendo con el tiempo y solo con práctica vas a poder llegar a pulir la técnica. No es hacerlo hasta que te salga, es hacerlo hasta que no puedas fallar y entonces te conviertes en un vendedor muy cañón, pero esto requiere constante práctica y que respetes tu proceso. Ahora, punto número 4, y quiero hablarte del proceso profesional de ventas. Entramos en este espacio de lo que muchas veces queremos, que es vender sin vender, ¿sí? Y no es que no lleves un proceso, sino que ya llega el punto en el que tanta acción, tanta práctica, terminas teniendo un proceso profesional ya total, o sea que prácticamente cualquier conversación que tienes estás metiendo el proceso de ventas, pero lo haces de manera natural, parece que no estuvieras vendiendo. Sí lo haces, solo que ya está tan practicado, tan dentro de ti, que básicamente fluye solito. ¿Y esto en qué lo puedo ver? A mí personalmente, y es algo de lo que, por ejemplo, mi pareja me ha dicho mucho, si en el súper alguien se cruza y me habla, ya tiene mi tarjeta de presentación. Antes de que él empiece a hablar, yo ya metí mi tarjeta de presentación en la bolsa de su camisa. Entonces, ¿por qué? Porque ya el proceso de ventas que yo manejo es tan rápido y tan fluido que vendo sin vender. Pero sí existe un proceso en este camino. Segundo punto, las ventas son un proceso de comunicación. Tienes que aprender a comunicarte. Todo el proceso de ventas hablamos de comunicación, que el mensaje que yo emito, la otra persona lo esté entendiendo, porque en ese momento es cuando encuentra el valor de mi producto o de mi servicio. Pero si yo no me sé comunicar de manera efectiva, ¿cómo espero que la otra persona entienda los beneficios que mi producto o mi servicio le puede brindar? ¿Cómo puede su vida cambiar a partir de adquirir un bien raíz en este caso, ¿no? Pero para ello también tenemos que desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación efectiva, como escuchar correctamente a la gente. Probablemente ya has escuchado el tema de tenemos 2 oídos y una boca para escuchar 2 veces más de las que hablamos, pero ¿realmente estás escuchando a la gente o haces como que escuchas? Y cuando te comunicas, hablas con palabras tal vez muy rebuscadas, que esto hace que la gente no te entienda. Hay que hablarle a la gente como ellos entienden, no como tú lo entiendes. Recuerda que es una cuestión de comunicación. Y el tercer punto, y que creo que es muy importante y valioso, es que te rodees de gigantes, de grandes vendedores. Cuando estás en un espacio donde hay gente que lleva mucha experiencia en ventas, todo esto se te empieza a pegar, empiezas a volverte como ellos. Júntate con lobos y a aullar aprenderás. ¿Y esto cómo funciona? Si tú ves cómo tu gerente de ventas o tu líder de ventas se acerca a las personas, cómo hace las llamadas, cómo hace el contacto por Zoom, qué tipo de mensajes envía, recuerda que importa más cómo decimos las cosas que lo que decimos como tal, ¿no? Y esto piénsalo en pareja. A lo mejor tu novio, tu novia te ha dicho, sí, mi amor, te amo, sí, yo te amo. Es totalmente diferente al mensaje a que yo te diga, mi vida, mi amor, te amo con todo mi corazón. Es exactamente la misma oración, pero con diferente entonación y diferente comunicación verbal. Y volvemos a lo anterior, las ventas son un proceso de comunicación. Si tú te aprendes a comunicar de manera efectiva, vas a poder generar mayor y mejor número de ventas. Y esto es algo que totalmente tienes que desarrollar y se hace con práctica constante. Y el punto número 5 es diviértete. Hay algo muy bonito en el tema de ventas y es que puedes ser quien tú quieras ser. Te permite poder tener esta parte camaleónica, poder ser tal vez con clientes serios, una persona seria, recatada, o tal vez ser con clientes que son más chistosos, una persona divertida, que habla más bonachona, que tiene cierto tono de voz. Puedes ser quien tú quieras en el tema de ventas. Es algo que en lo personal me fascina. Solamente en este proceso del podcast me estoy divirtiendo. ¿Realmente es un reto? Sí, sí lo es. Pero también me estoy divirtiendo porque el día de mañana este podcast puede llegar a ser el podcast número 1 de ventas inmobiliarias en Yucatán. Y eso va a ser, te lo digo el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede con todo el tema de ventas? Todos somos vendedores, no importa a qué te dediques. Incluso si no te dedicas como tal directamente a ventas, te estás vendiendo. Como hombres nos vendemos de cierta manera para acercar a determinado tipo de mujeres. Como mujeres se venden de determinada imagen para acercar a cierto tipo de hombres. En todo momento nos estamos vendiendo. Piensa, si te vas a acercar a un abogado, ¿yo qué tipo de abogado buscaría? A una persona que sea firme, de un carácter fuerte, chocante, porque sé que es el tipo de abogado que necesito para un litigio, para un pleito, lo que fuese, ¿no? No necesito al abogado que es como todo buena onda, no, necesito un abogado firme y fuerte, porque voy a pelearme, ¿no? Y piénsalo, no importa qué es lo que hagas, te estás vendiendo todo el tiempo, solo que no lo sabes. Imagínate poder tener la conciencia para saber cuál es tu proceso de ventas y cómo lo vas a llevar. Eso puede hacer
que todo se expanda de manera exponencial. Las ventas te permiten relacionarte en todo tipo de lugares, tener esta gran habilidad de poder llegar a un lugar y conectar con todas las personas es increíble. Es un don de gente que puedes desarrollar dentro del ramo de las ventas, y dentro de las ventas inmobiliarias puedes crecer muchísimo de manera personal, profesional y monetariamente también, por supuesto. ¿Qué requieres? Empezar a tomar acción. Entonces, retomando todo lo que platicamos el día de hoy en este primer capítulo. Punto número 1, las ventas es un territorio que no es apto para todos, es un territorio solamente para gente chingona, gente que quiere salir de su zona de confort y crecer constantemente todos los días. Punto número 2, las ventas son una habilidad, así que si son una habilidad, las puedo aprender y las puedo desarrollar. Punto número 3, tomar acción, la práctica hace al maestro, solamente repitiendo tu proceso de ventas vas a poder mejorar. Punto número 4, proceso profesional de ventas, vender sin vender. Una vez que llegues a este punto es cuando has desarrollado tanto tu técnica que estás vendiendo cada que abres la boca básicamente. Y el punto número 5, diviértete. Las ventas son un proceso bellísimo. Como te digo, vas a poder desarrollarte en más áreas de las que quisieras y eso es algo que en lo personal me encanta del mundo de las ventas. Poder conocer personas todos los días de diferentes ámbitos y de diferentes mundos. Así que este es tu espacio, Cotorreo Inmobiliario. Siéntete en total libertad de dejarme tus comentarios aquí abajo en este primer capítulo. ¿Qué te pareció? Te voy a dejar por aquí mis redes sociales. El buen Josh te va a activar una campanita que va a sonar justo en este momento para que la puedas tener, puedas suscribirte al canal. Me puedes encontrar en redes sociales como @soyrods en Instagram y @titaninmobiliario en TikTok. Hoy puedes prospectar por todos lados. No sabes cuánta gente llega por TikTok. Si piensas que algunas redes sociales son chistosas o para perder el tiempo, tú estás perdiendo el tiempo. Porque créeme, puedes prospectar en todo momento. Las ventas, como te dije, son un proceso divertido. Así que empiézate a divertir. Nos vemos en la próxima.